Miren qué hermosas. Y miren cómo queda. No se quemó nada. Miren esta parte del cuerito. Huele increíblemente delicioso. Ahí les voy. Hi, I'm Norma. Welcome to Cooking Without Ideas. Today we're gonna make cochinita pibil. This is a Yucatec authentic recipe. One of the ingredients we cannot need it. This is the sour oranges. This is my tree. Look how beautiful it is. Here in Sauro, Texas, we produce or we have a lot of sour oranges trees. So I'm blessed. And look at this. This is beautiful. It smells so good. We're trying to pick in some. Usually we use a wood stick, long stick, to pull all the oranges, but I don't have one right now, so I'm trying my best, trying to pull it that close by me. As you can see, I'm not too tall, but let's try my best. Oopsie. Ouch. No, this one is too high. Let's try this one. No, it doesn't look, I cannot reach. This one. Gotta be this one. Come on, guys. Got it. You see? Let's try to get another one. No, it's too high. Which one? This one. Oh, you're not gonna beat me. I got one. Look at this. It smells so good because it's fresh. So it smells good. So I got my oranges. Let's start cooking. Let's go to my kitchen. Hoy vamos a hacer una cochinita pibil deliciosa. Es una receta típica de Yucatán que les quiero compartir. Nosotros acostumbramos a hacer muchísimo esta receta en mi pueblo porque usamos el marrano y nosotros acostumbramos a criar los marranos. So es fácil de hacerla porque matamos el marrano y la mitad de ese marrano lo hacemos en cochinita pibil. La demás parte o la otra parte nos las comemos asada, hacemos adobo, hacemos menudo. Ustedes le pueden imaginar. Lo que se nos antoje nos los comemos. So, esta es mi carne de puerco. Tengo 15 libras, aproximadamente 7 kilos. Yo uso aquí la parte del hombro del puerco porque trae el hueso, que ya sabemos que el hueso para todo guiso le da sabor. Y trae el cuero o la piel. Y ustedes dirán, ay Norma, está muy grasoso. No, esto le da un sabor espectacular, un sabor exquisito, delicioso, particular. Y no queda grasoso, porque tampoco quieres una cochinita que la carne te quede, ¿cómo te diré? Reseca. Esto le da así como, te sale jugosa, te sale con sabor y un poquito de grasita, pero no tampoco así tan pesada. So, acompáñenme. Vamos a poner la carne en el refrigerador para empezar a preparar nuestro achiote o nuestro adobo. Otra cosa que les quería comentar, apenas vine de Tabasco y por supuesto teníamos que hacer la cochinita. Y les voy a enseñar unas fotos, unos videos de cómo la hacemos así en tamaños grandotes. Pero me la pasé tan bien y me quedé con más ganas de cochinita pibil que hoy las vamos a preparar. Estos son los ingredientes que vamos a usar. Estas son naranjas agrias. Aquí en el sur de Texas acostumbramos mucho las naranjas agrias o se dan las naranjas agrias. Estos son adobos, achiote yucateco. Tengo media cabeza de ajo ya pelada. Vamos a usar hojas de laurel, sal al gusto,
Lo que yo hago cuando no tengo la naranja agria, que no es temporada o no la encuentro, les voy a dar mi secreto. Uso naranja dulce o naranja regular. Uso limón y uso vinagre. Haciendo la mezcla de todos estos ingredientes, es casi el ingrediente de este. Queda riquísimo, créanme, lo he hecho cantidades de veces usando estos ingredientes. Y luego, ni se siente que no tiene la naranja agria, porque te queda igual de delicioso. So, vamos a empezar a preparar el adobo o el achiote. Le vamos a poner el achiote. Le ponemos la media cabeza de ajo. Y le vamos a empezar a poner las naranjas agrias. Mis naranjas están lavadas. Todos mis ingredientes que yo ya tengo listos y que les enseño los que voy a usar, todo lo tengo previamente lavadito. Por supuesto la colamos porque no queremos ninguna semilla dentro de nuestro adobo. En total van a ser 14 onzas de adobo yucateco y en total fueron 8 naranjas agrias. Vamos a empezar a ponerle sal. Yo hago más o menos pieza por pieza porque así me aseguro de que quede desalado a mi gusto. Si a ustedes se les hace más fácil poner el montón de sal y revolverla, también. Aquí se vale de todo. Yo la hago así por lo regular. Creo que ya le puse sal a todo. A ver esta última. Ahora me voy a lavar las manos porque vamos a empezar a preparar nuestra olla. A ponerle todas las hojas. Estas son hojas de plátano, son las que vamos a usar para ponerle a la olla. ¿Qué es lo que hace? El propósito de la hoja es que le da un sabor exquisito, particular, rico por supuesto, y también lo protege para conservar los jugos. Si nosotros ponemos la hoja así en la olla, toda se nos va a quebrar, toda se rompe. Por eso se asa. Y a como la vamos asando, la vamos poniendo en un recipiente o en un tazón con agua. Miren, toda mojadita. Y las voy colocando así como abajo y luego alrededor. Y aquí ya empezamos a echar la carne. Le echamos el adobo. Miren, la empapamos, que queden así todas las piezas. Pues extra porque en la parte de abajo todavía le falta. Vamos a ir moviendo esta y vamos a ir echando en nuestra olla, aquí con las hojas. Miren, así lo ponemos abajo, que es el otro. Bien empapadito también. Miren. Y aquí arriba le ponemos las hojas de laurel. Tengo 3 hojas de laurel y ya nada más se las colocamos así en cualquier lugar. La hoja la podemos encontrar en cualquier tienda mexicana. Ahí encontramos la hoja. En caso de que no tengan ninguna tienda mexicana a su alrededor, pónganle aluminio. Pero de verdad, yo les súper recomiendo que usen la hoja. Es que le da un sabor original. Ya está bien tapadita, bien envuelta.
de los lados, de la parte de abajo y de aquí arriba. Solo la vamos a tapar para llevarla al horno. Ya quedó. Vámonos. No está pesada. Ya pusimos nuestra cochinita por 350 grados. La vamos a dejar por 4 horas, porque se hace despacito. Solo la dejamos por 4 horas y en lo que esperamos vamos a preparar nuestras salsas. Vamos a picar la cebolla morada en julianas. Hacemos 2 tipos de curtido de cebolla, una con chile y una sin chile. Aquí estoy cortando una cebolla y media y la vamos a dividir en 2 porciones, una con chile y una sin chile. Ahí está. Vamos a la mitad, que va a ser sin chile, y esta va a ser con chile. Le ponemos sal y le vamos a poner limón. Lo vamos a mover. Como ya le pusimos la sal, lo dejamos reposar y en este le vamos a poner el chile. Aquí está. Lo vamos a mover. Lo dejamos reposar en lo que esperamos que salga la carne. Ahorita la vamos a checar para ver si ya está lista. La cochinita ya salió. Vamos. Huele delicioso. Miren. Está suavecita. Miren esta parte del cuerito. Huele increíblemente delicioso. Y ahorita, ay, miren, hasta agua se me hace la boca. Vamos a mover la carne para empezar a deshebrarla. De verdad, qué delicioso huele. Vieron, mire, todo el jugo. Estuvo por 4 horas. Pero la hoja conserva a que no se seque. Mis tenedores, ¿vieron? Mire, suavecita. Miren la parte que tiene el cuerito. Es de lo que les decía, que mire cómo se hace. Queda súper suavecitito. Y esta es la parte que yo quiero en mi taco. Vamos a empezar a hacer los tacos. Aquí tengo mis tortillas calientes. Lo que hago es que en los jugos la bañamos. Le ponemos la carne. Hay que ser un poco generosas. Aquí con cuarita para Miguel. Tenemos las 2 cebollas. Yo la voy a hacer con chile porque a mí me gusta con chile. Le ponemos así de cebolla, chile. A mí sí me gusta con chile. Y esta salsa, puse a cocer los chiles habaneros. Fueron 5 chiles habaneros, nada más los puse a hervir, los licué y le puse sal. Es todo. Como a mí me gusta con extra chile, ay mamá, ahí te voy. Le pongo su salsita. Y así hacemos los tacos. A mí me gusta ser bondadosa, so yo así los lleno. El mismo procedimiento. Pasamos la tortilla, ponemos carne, cebolla con chile. Bondadoso. Este lo voy a dejar así.
el otro le pongo salsita, uno sí y uno no. Miren, así nos quedan los tacos. ¿Vieron qué tan fácil? Facilísimos. ¿Que los probamos? Ahí vamos, vamos a probarlo. Se ven ricos. Huelen ricos. Déjenme ponerle cebollita aquí arriba. Ay, mamá. Ahí les voy. Deliciosísimo. En serio, están deliciosos. Ojalá se animen a prepararlo. Como vieron, es súper fácil y quedan increíbles. Lo comemos para cualquier evento. En mi pueblo lo acostumbramos para todo, para todo, para todo, para todo. Está riquísimo. No sé qué más les puedo decir. Están deliciosos. No dejen, dejar sus comentarios. Acuérdense que la receta está abajo. Déjenos sus sugerencias. Si quieren que compartamos con ustedes alguna receta, con mucho gusto aquí la compartiremos. No se olviden de seguirnos acompañando. Para nosotros es un gusto el que podamos compartir estas deliciosas recetas. Hasta luego. Acuérdense que quiero demostrarles todas las maneras en las cuales podemos comer la cochinita, no nada más en tacos. No se vayan. Déjenme terminar mi taco y ahorita les enseño. Es que están riquísimos.